Mañana, tarde, noche, perseveramos en el Dios de Israel. Somos enseñados, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Nosotros somos fervientes en la oración, perseverantes en la oración. Nosotros permanecemos en el Dios de Israel. Nadie que permanece en el Dios de Israel queda avergonzado. Nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. El Dios de Israel es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. A nuestro Dios oramos. Somos enseñados por Él, somos esforzados por Él, somos disciplinados por Él. Agradecemos a nuestro Dios que Él y solamente Él es el autor de la vida de cada uno y Él nos revela. Cuando llegaron al gentío, vino a Él un hombre que se arrodilló delante de Él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. A un árbol se lo conoce por los frutos. Nosotros oramos con fe y nuestra fe es en el Dios de Israel. Perseveramos en oración. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Para el Dios de Israel todo es posible. Agradecemos a nuestro Dios que peleamos la buena batalla guardando la fe. Y con fe oramos, con fe lo adoramos. Y Él nos hace ver. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿Y no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos canastos llenos de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entienden? Agradecemos a nuestro Dios que Él despierta nuestro limpio entendimiento. Agradecemos a nuestro Dios que Él y solamente Él nos disciplina y despierta nuestros oídos a la corrección.
y nos revela todo lo que aconteció, que tiene el valor de enseñanza para nosotros. Y Él nos hace ver. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y además, también somos enseñados. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera seca cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Agradecemos a nuestro Dios, que con fe oramos. La fe es una gracia. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que con fe oramos y aumenta nuestra fe. Agradecemos a nuestro Dios, que nosotros a Él clamamos con fe. Mañana, tarde, noche, a Él oramos con fe. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Él nos enseña: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A nuestro Dios clamamos,
al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de aborto, en la reforma educativa, en la reforma de la ley 27.795, suplicamos a nuestro Dios su voluntad en la reforma electoral, en la reforma inmobiliaria, en la ley de información pública que pedimos que ningún organismo público pueda evitar rendir cuenta de lo que hace con el dinero del pueblo, que es del pueblo, porque ninguna autoridad saca dinero de su bolsillo, es dinero del pueblo el que administran en su función pública, como funcionario público. Es dinero que el pueblo paga, por ejemplo, cuando paga IPLA, ingresos brutos, tasas, impuestos. Suplicamos, imploramos, rogamos a nuestro Dios en forma perseverante su voluntad respecto a la ley de información pública que pedimos. También oramos a nuestro Dios por la pauta que pagan algunos políticos, porque cada uno como ciudadano paga los impuestos para que se traduzcan en obras, no en dinero que se va a pagar como pauta para hacer publicidad al político de turno. Rogamos a nuestro Dios su voluntad respecto a la ley de información pública que nosotros pedimos y también su voluntad respecto a la pauta que pagan con el dinero del pueblo. También pedimos a nuestro Dios su voluntad respecto a la ley de eutanasia. Agradecemos a nuestro Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a Él pedimos su voluntad. Él es la sabiduría de los siglos. Buscamos consejo en nuestro Dios, nuestro consejero admirable, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él no hace excepción de personas, es una única oración en la cual pedimos la voluntad de Dios en todo cuanto mencionamos, también en cada uno, y en la casa de cada uno y en los que nos consideran sus enemigos. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. La palabra de Dios, del Dios de Israel, tiene cumplimiento, la escritura no puede ser quebrantada. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace vivir confiadamente. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.